¿Es posible que una persona que ha sido salva pierda la salvación en algún determinado momento? Yo creo que no. Y te voy a decir por qué no lo creo. Pero antes, quisiera tomar unos versículos bíblicos que aquellos que piensan que la salvación se pierde muchas veces están tomando para referirse a este tema. Es el que está en la carta a los Hebreos capítulo 2 y el versículo número 3, que dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, la mayoría de quienes utilizan este versículo bíblico para referirse al tema de que se pierde la salvación, usan justamente esa primera parte del versículo 3 de Hebreos capítulo 2. Aquí da la impresión, amigos, de que realmente la salvación puede ser descuidada. O sea, alguien puede tener la salvación y descuidarse y con ello perder la salvación. Ahora bien, la Biblia no está hablando aquí de perder la salvación, sino de dejarla pasar. Vamos a explicar eso, porque es una gran diferencia, ¿no?, entre tener algo y perderlo, o no tenerlo, sino dejarlo pasar. Y no podemos aislar solamente esa primera parte del versículo, tenemos que leerlo todo. La segunda parte del versículo 3 dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Ok, pero hay que leer el contexto. Si usted se fija bien, el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo número 12, empieza a enfocarse en este tema de dejar pasar la salvación. Él no está hablando acá de perder la salvación o de la seguridad de la salvación. En el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, ese es un contexto remoto, podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué hace el autor de la carta a los Hebreos? Pues presenta a Jesucristo. Lo presenta como el que está siendo utilizado por Dios para comunicarse con los hombres. Cuando Hebreos 1 dice: en el pasado Dios utilizó a los profetas, etcétera, para hablarnos, pero ahora lo hace a través de su Hijo. Y luego, lo que hace el autor de la carta, también en ese capítulo 1, es decir que Jesucristo es superior a todo, incluso superior a los ángeles, y que Él realmente es el Salvador. Lea, por favor, el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Entonces, habiendo presentado esa figura de Jesucristo como superior a los ángeles, superior a todo, superior a Moisés, superior a la ley, y como el Salvador, es que allí el autor de la carta a los Hebreos introduce este tema de una salvación tan grande. Y en el versículo número 1 del capítulo 2 de Hebreos leemos: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bien, este mismo versículo también es utilizado por aquellos que piensan que la salvación se puede llegar a perder para decir: ahí está, una persona salva puede deslizarse y finalmente perder la salvación. No, amigos, no, aquí no se está hablando de alguien que ya es salvo. No, si se fijan bien, está hablando de alguien que necesita ser salvo. Ahora, el autor de esta carta se pone en lugar de todos, como si él también necesitara de un Salvador. Es más o menos como cuando nosotros anunciamos el Evangelio, ¿verdad? Y estamos diciendo: nosotros los seres humanos somos pecadores y necesitamos ser salvos. Necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Miren, aunque esa persona que está predicando ya es salva, porque él ya ha tomado esa decisión, sin embargo habla en sentido figurado para ponerse a la par de sus oyentes y decir: todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos de Jesucristo. Y es exactamente lo que dice el versículo número 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, ¿qué significa eso? No sea que nos deslicemos. No significa resbalarse. No. La idea es seguir siendo lo que somos. El doctor J. Verdon McGee pone una ilustración muy interesante. Él habla de un hombre que está en una lancha
en un río, caudaloso río, y se echa a dormir y se despreocupa tanto y no se da cuenta de que esa lancha cada vez más y más se acerca a la catarata. Y el destino es la muerte. Él no hace nada, está dormido, se está deslizando hacia la muerte. No es en ese momento, él toma una reacción, él toma una decisión de remar en contra de la corriente, no, solamente se desliza y finalmente llega a morir en la catarata. Esa es la idea de deslizarse en este caso, de no tomar la decisión de creer en el Señor Jesucristo. La idea de deslizarse es saber, conocer que hay un Salvador, que es Jesucristo, mas sin embargo esa persona no hace nada para salvarse. También J. Vernon McGee dice que ¿qué hay que hacer para ser salvo? Eso lo sabemos. Pero ¿qué hay que hacer para condenarse? Bueno, no hay que hacer nada. Sencillamente hay que dejarse llevar, sin tomar ninguna decisión. Esa es la idea de deslizarnos, no sea que nos deslicemos. Y en el versículo número 2 lo aclara más todavía el autor de esta carta. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Yo considero que aquí se está hablando de los ángeles que visitaron Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Cuando ellos fueron y le avisaron a Abraham que esas ciudades iban a ser destruidas, y efectivamente esa palabra se cumplió. Se cumplió. Y toda transgresión, en este caso todo pecado cometido por la gente de Sodoma y Gomorra, recibió una retribución. La desobediencia recibió una justa retribución. El pecado trajo consigo el castigo de Dios y, por supuesto, esto también redundó en su destrucción y condenación eterna. En ese marco de cosas es que se introduce el versículo número 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está hablándole aquí a la gente que todavía no es salva, a la gente que todavía no ha creído en el Señor Jesucristo, a aquella gente que va como este hombre en esa lancha, en ese río caudaloso, y que no hace nada, y que no toma la opción de ser salvada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, esa es la idea completa de este pasaje. No está hablando acá de la seguridad de la salvación, está hablando de aquellos que necesitan de la salvación. Ahora, hay personas que también dicen, pero ¿qué pasó con aquellos que de pronto tomaron una decisión, creyeron en el Señor Jesucristo y sin embargo de un momento a otro se desaparecieron y no hubo ya más rastro de ellos? ¿Qué pasó con ellos? Fueron salvos, pero como se apartaron, perdieron la salvación. No, mis amigos. Miren, yo tengo una forma de pensar. Si la salvación se pudiera perder, la lógica es que también se pudiera recuperar. ¿No le parece? Es más o menos como cuando usted pierde sus llaves, las llaves de la casa. Se le perdieron. ¿Qué hace usted? Comienza a buscar, ¿verdad?, por todos lados, hasta que finalmente encuentra la salvación, la llave, perdón, y la recupera. ¿Y qué hace con ello? Bueno, pues ya recuperó sus llaves, ya puede entrar a la casa. Si la salvación fuese así también, que se perdiera, yo digo que también hay la posibilidad de volverla a recuperar. Pero el problema está ahí, ¿cuántas veces se puede perder la salvación y cuántas veces más se puede recuperar esa salvación? Yo considero más bien que antes de decir que una persona pierde la salvación, más bien hay que decir que esa persona realmente nunca tuvo la salvación. Porque la persona que realmente es salva, una de las marcas de una persona verdaderamente salva es que persevera hasta el fin. La palabra del Señor lo enseña. El mismo Señor Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Y yo sí considero que una marca irrefutable de una persona verdaderamente salva es que permanece hasta el fin.
La Biblia también dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. No, nosotros continuamos hacia adelante en el camino del Señor, perseverando. Y también lo ilustra de una forma magistral, más bien, el apóstol Juan, cuando en su primera carta, capítulo 2, nos habla justamente de aquellas personas que estuvieron un tiempo con nosotros, aquellos que de repente comenzaron a seguir las cosas del Señor, en el camino del Señor, pero se apartaron. ¿Qué pasó con ellos? ¿Perdieron la salvación? No. Juan es enfático y dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, y el verso número 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Contundente, ¿verdad? Aquí no estamos hablando nosotros de alguien que pierde la salvación. No, está hablándose de alguien que realmente nunca fue salvo. Nunca fue de nosotros. Porque si hubiese sido de nosotros, dice Juan, hubiera permanecido con nosotros. Amigos, la salvación es un don de Dios, es un regalo. Y Dios no quita los regalos. Esa es una cosa horrorosa, cuando una persona da un regalo y luego lo reclama y se lo lleva. No, pues eso es algo inaceptable. Imaginémonos a un Dios que nos ha dado un regalo tan grande como la salvación y que luego nos quite ese regalo. Según Efesios capítulo 2, versículo 8 y hasta el 10, se habla de que justamente la salvación es un don, un regalo, un obsequio, es gratuito. Sin que nosotros hayamos hecho ningún mérito, Dios nos ha dado semejante regalo. Ese regalo no se puede perder, estimados amigos. Lo que sí debemos hacer es asegurarnos de que somos realmente, verdaderamente salvos por la fe que hemos depositado en el Señor Jesucristo. Y recordar que la marca irrefutable de que somos verdaderamente salvos es que permanecemos con Él hasta el final, que somos obedientes a su palabra, que nuestra vida refleja que realmente somos hijos de Dios, que hemos cambiado nuestra forma de ser, que ya no vivimos como vivíamos antes de conocerlo a Él, que somos personas totalmente diferentes, que hemos nacido de nuevo y que ahora tenemos esa seguridad plena. Yo no considero que un creyente deba andar por la vida sin este tipo de seguridad. Yo creo que es posible tener la seguridad de la salvación, y es una salvación eterna y grande. El Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 10 y el verso 27 dice que somos sus ovejas y que nadie puede quitarnos de su poderosa mano. Estamos seguros en Él y la salvación que Él nos ha dado es para siempre.